Proyecto de Ley 556 del 2022. Adhiere a la Ley Nacional número 27.130 de Prevención del Suicidio. Autores: Roxana Celia Fernández, Soraya Elisandra Iris Jaguar, Graciela Miriam Valdebenito y Silvia Beatriz Morales. Tiene agregado el expediente Asunto Oficial 1254 del 2022. Con las modificaciones aprobadas en las comisiones, tiene dictamen favorable aconsejando su sanción de las comisiones de Sociales, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda. ¿Quién jugó? Tiene la palabra la legisladora Fernández. Gracias, señor presidente. Bueno, como bien leyeran recién el extracto, es un proyecto que compartimos la autoría, en mi caso, bueno, la legisladora Soraya Jaguar, Graciela Valdebenito y Silvia Morales. El objeto es adherir a la Ley Nacional 27.130, que rige en todo el territorio de la Nación y que declara de interés nacional la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio, como asimismo la asistencia a las familias de víctimas de suicidio. Es interés en este caso, de lo expresado en este proyecto, que nuestra provincia tenga no solamente la adhesión a la ley nacional mencionada, sino que tenga la adaptación pertinente a la jurisdicción, es decir, estableciendo autoridad de aplicación y la creación, por ejemplo, de una mesa interministerial para el abordaje de la temática del suicidio, como así también el artículo que establece las funciones de la autoridad de aplicación y la asistencia que se ofrece desde el sistema de salud. Puntualmente el tema del suicidio es un tema álgido del que le cuesta hablar a las personas cuyos familiares o personas cercanas han sido víctimas de suicidio, pero también le cuesta hablar a las instituciones y también le cuesta hablar a la población en general. Justamente porque tiene que ver con un hecho que, si bien identificamos como una acción individual, solitaria de la persona que adopta o que toma esa decisión de ponerle fin a su vida, sino que porque intervienen muchísimos factores y muchísimas causas que son justamente las que pueden llevar a que esa persona tome la decisión. Y en ese sentido es que las investigaciones, y las más recientes, justamente lo que establecen es que esta es una posibilidad o un hecho o una acción que puede ser prevenible. Y todo aquello que puede ser prevenible es importante tenerlo en cuenta y sobre todo generar las condiciones de cómo se desarrollan o se deben desarrollar esas acciones de prevención. En ese sentido, justamente la Organización Mundial de la Salud nos arroja datos de estas investigaciones a las que me refiero. También existen las estadísticas de que el suicidio es una de las causas, digamos, de las terceras causas más frecuentes de muerte, que está muy asociado también a determinadas franjas etarias, a determinados grupos en la sociedad, pero como bien decía también, tiene que ver con una multicausalidad que la sociedad toda debemos tener la responsabilidad de poder identificarlos, de poder conocerlos y de poder atenderlos. Y en este sentido, de trabajar desde el Estado provincial
en determinadas herramientas que permitan esa prevención a la que me refería. Con un abordaje que debe ser necesariamente multidisciplinario, en el que tienen que confluir, en el caso del Estado, las diferentes áreas que componen el gobierno con sus objetos y sus funciones, para poder, por ejemplo, trabajar en ese abordaje al que me refería, con estrategias de sensibilización a la población, de concientización, con el fortalecimiento de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos, porque en tanto es una posibilidad la de prevenir, entonces debemos tener la capacitación para poder hacerlo. Y también la creación de diferentes redes de apoyo en la sociedad civil a los fines de cumplir con esto, ¿no? Y en esto dejamos expresado también en el proyecto las acciones no solamente en el que deben responsabilizarse las áreas de gobierno, sino también trabajar en lo que tiene que ver con la responsabilidad, por ejemplo, de los medios de comunicación, que mucho tienen que ver en la cuestión de informar y de cómo se comunica justamente cuando sucede un hecho de suicidio, ¿no? Puntualmente lo que establece el proyecto de ley, como decía, es, en principio, la adhesión a la ley nacional, el establecimiento de que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro y que las funciones de esa autoridad de aplicación son las de coordinar acciones con los diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales, el desarrollo de capacitaciones específicas para los agentes públicos que intervienen en la temática, justamente promoviendo el desarrollo de las estrategias de abordaje de manera integral, las campañas de concientización sobre factores de riesgos y la sensibilización sobre los factores de protección a través de los medios de comunicación, como recién me refería. La elaboración de un plan estratégico de trabajo interministerial y la organización de un registro provincial de suicidios para, bueno, justamente y promover el uso de las herramientas estadísticas a fin de facilitar el análisis de la información. Otro de los artículos que propone el proyecto de ley es la creación de una mesa interministerial integrada por el Ministerio de Salud, la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones y algún otro organismo que se considere necesario a los fines de cumplir con el objeto del proyecto. También expresa el proyecto la asistencia que debe brindarse o que debe ofrecer el sistema de salud a las personas que, digamos, al acompañamiento a las personas que hayan sido o que sean víctimas de intentos de suicidio, que ese es otro tema que también es importante considerar porque es alto el índice de personas cuyos intentos de suicidio por allí no están registrados o de los cuales no se habla. Y también el seguimiento a las familias de las personas víctimas de suicidio. En términos generales, señor presidente, esta es la idea puntual, o sea, el texto del proyecto. Y bueno, de acuerdo a lo que también trabajamos en las diferentes comisiones y en todo el trabajo previo para poder llegar a la presentación del mismo, bueno, entendemos que contamos con el acompañamiento, con el apoyo de los demás bloques, pero fundamentalmente creo que con el convencimiento de la necesidad de poner en una norma un tema tan álgido, como dije al principio, tan importante, tan necesario y que, bueno, por diferentes razones hemos llegado recién ahora a hacer la adhesión a la ley correspondiente. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Por lo pronto, esto es todo lo que voy a referirme al respecto del proyecto. Gracias, legisladora. ¿Hay alguien más
Pedido en el uso de la palabra, legisladora Salsoto. Un poco como para sumar, bueno, realmente la Ley Nacional 27.130 es una ley muy completa. Como ya refirieron, a pocos les importa quizás esta temática, salvo cuando a uno le atraviesa muy cercanamente o cuando vemos que lamentablemente suceden diferentes suicidios que son noticia quizás en diarios, pero en realidad la problemática del suicidio evidentemente va dando distintas muestras dentro, si bien está directamente relacionada quizás como de la esfera de la salud, siempre es importante poder detectar los múltiples factores que pueden estar incidiendo o ser de riesgo en el tratamiento oportuno, en la prevención oportuna. Me tocó vivenciar, por proceder y por ser efectora de salud, cuántas veces en las guardias, no digo solo de los hospitales, porque he trabajado también, y con esto no quiero ser autorreferencial, lo traigo a colación porque es muy importante la temática. Muchas de las situaciones que llegan en instancias de guardia, que no solo son intentos, sino que también hay una diferenciación que es la tentativa de suicidio, el llamado de atención, es desestimado. Es desestimado porque el profesional médico, la enfermera, que muchas veces están quizás formados de una manera más tradicional, consideran o subestiman este tipo de conductas. Los diagnósticos son minimizados por gastroenteritis, otro tipo de diagnósticos, ¿no? Cuando en realidad, y lo consideran también una pérdida de tiempo. Esto lo hablo con fundamento y con causa, con experiencia, porque podríamos haber prevenido quizás con el acompañamiento de una ley nacional y una ley provincial y con la apuesta de todo el recurso de muchas situaciones. Está bien, estamos a tiempo, me parece sumamente importante que se apruebe esta ley y que el Estado provincial pueda generar recursos para capacitar al personal de salud, para sentar en una mesa interministerial y hablar de un protocolo, porque muchas veces en estos casos no solamente es el intento de suicidio, el suicidio, sino la posvención y la posteriori, todas las consecuencias que conlleva, no solo en la familia de la persona que genera la conducta y que decide. Imagínense ustedes que la persona que tomó la decisión de suicidarse, más allá de que puede haber algún trastorno mental, alguna enfermedad, es porque consideró que no tenía otra opción de vida, porque estaba depresivo, por lo que fuese, no tenía otro proyecto de vida. Y cuando hablamos de proyecto de vida, hablamos de un compromiso de Estado, hablamos de un compromiso de todos los actores sociales, porque la problemática del suicidio implica todas las clases sociales. Así que yo particularmente, como el bloque en conjunto va a acompañar esta adhesión, la consideramos de suma importancia, y también decirles que puedan estar integrados en esas mesas interministeriales las organizaciones, las asociaciones que muchas veces son los primeros indicadores de detección, y quizás por no tener representaciones institucionales no son incorporadas como importantes en estos protocolos. Así que de mi parte nada más manifestar el voto positivo y de acompañamiento. Gracias, legisladora. Tiene la palabra la legisladora Jaguar.
Gracias, señor presidente. Coincidir en lo que ha dicho el miembro informante de mi bancada y, sin lugar a dudas, el suicidio es una problemática muy compleja donde no existe una sola causa, una sola razón, sino una compleja interacción de diversos factores biológicos, culturales, genéticos, psicológicos, sociales y medioambientales. Y sin lugar a dudas es un problema de la salud pública preocupante que, como bien decía la legisladora Fernández, está rodeado de estigma, de tabúes, de mitos. Y cada caso de suicidio es una tragedia. Es una tragedia que afecta no solamente a los individuos, a los amigos, a la familia, a las comunidades. Cada vez más los casos de suicidios, las estadísticas son alarmantes. En el año hubo distintas iniciativas, como bien lo señala el proyecto, y en el año 2017 presenté una iniciativa parlamentaria de adhesión a la ley 27.130, que sirvió, por supuesto, de antecedente a este proyecto que ha sido mejorado significativamente y que hoy estamos tratando. Centrarse en la prevención del suicidio es importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia en toda la ciudadanía y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría, sin lugar a dudas, salvarle la vida. Esta iniciativa, ampliamente trabajada y consultada con las autoridades provinciales idóneas, se presenta hoy como un diseño concreto de una acción de gobierno. El tercer informe regional de la Organización Panamericana de la Salud sobre la mortalidad por suicidio, publicado en marzo de 2021, indica que esta problemática sigue siendo prioridad de salud pública en la región de las Américas. ¿Son prevenibles los suicidios? Sí, son prevenibles. ¿Cómo? Con intervenciones oportunas, claras, precisas, basadas en la evidencia y a menudo, señor presidente, de bajo costo. En este tema, un enfoque multisectorial es fundamental para involucrar a la sociedad y a las partes interesadas en un esfuerzo de colaboración. La Organización Mundial de la Salud define al suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida y manifiesta también que se trata de un acto de violencia que genera para los individuos, las familias, las comunidades y los países muy graves consecuencias, a corto plazo y a largo plazo también, provocando efectos muy perjudiciales en los servicios de atención de la salud. Se trata de hechos dolorosos, con datos preocupantes, como decía al principio, y donde las estadísticas muestran que los suicidios tienen su mayor incidencia entre las personas más jóvenes.
y la incidencia de los casos de suicidio en el total de fallecimientos obliga, sin lugar a dudas, a tomar conciencia en el ámbito de la salud de su impacto. Comenzando a registrar los hechos, lo que puede haber generado un movimiento en las tasas de suicidio. Y se comienza a contar con registros. Por lo tanto, no es menos importante, es lo más importante trabajar en la prevención del suicidio. Pero para poder trabajar en la prevención deben intervenir diversos sectores, distintos al de la salud, porque requiere justamente un enfoque innovador, integral, multisectorial, como plantea el proyecto que estamos tratando, con la participación de distintos actores, no solo salud, sino también educación, el mundo laboral, la justicia, el derecho, los medios de comunicación, entre otros. Toda la sociedad debe involucrarse en esta problemática. La OPS se esfuerza en trabajar con todas las partes interesadas para prevenir los suicidios. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas propone reducir a 1/3 la mortalidad prematura para el año 2030. Y en consonancia con la meta, el actual Plan Estratégico 2020-2025 de la Organización Panamericana de la Salud incluye al suicidio como un indicador que se debe evaluar. Por lo tanto, para abordar la problemática, la complejidad de las conductas suicidas, se comienza por identificar los factores de riesgo y de protección, porque son claves y abarcan desde los sistemas sanitarios y la sociedad hasta los niveles comunitarios, relacional e individual. Entre ellos se encuentran las barreras de acceso a la atención de la salud, las catástrofes, las guerras, los conflictos, los intentos de suicidios anteriores. Y estos factores suelen actuar de forma acumulativa para aumentar la vulnerabilidad a la conducta suicida. Algunos factores de protección son, por ejemplo, las relaciones personales sólidas, las creencias religiosas, las creencias espirituales y las estrategias de afrontamiento y prácticas de bienestar positivas. Por lo tanto, mitigar los factores de riesgo para reducir los medios de suicidio y potenciar aquellos factores de protección pueden reducir de manera eficaz las tasas de suicidio. Por otro lado, el subregistro y la clasificación errónea son problemas más importantes en los suicidios que en otras causas de muerte. Y como decía la legisladora Fernández, los medios de comunicación, sin lugar a dudas, que juegan un papel sumamente importante y significativo en la sociedad actual, porque ellos son los que suministran una amplia variedad de información y lo hacen de distintas formas, de distintas maneras. Ejercen una fuerte influencia sobre las actitudes, sobre las creencias y sobre los comportamientos de la comunidad, además de jugar un importante rol en la política, en la economía, en la práctica social.
Y debido a esta influencia, los medios de comunicación también deben jugar responsablemente un rol activo en la prevención del suicidio. Entendemos que estamos ante una problemática que afecta a la sociedad y que esta ley que estamos proponiendo ayudará no solo a la asistencia, sino básicamente a la prevención, absolutamente convencida de que se debe fortalecer la prevención, se debe trabajar en conjunto y que debe la sociedad asumir responsablemente todos los actores intervinientes para poder bajar esta tasa de mortalidad por suicidio y sobre todo en nuestros jóvenes. Eso era lo que quería agregar. Celebro que finalmente este proyecto podamos estar tratándolo hoy en la legislatura. Creo que es de suma importancia para nuestra provincia, para nuestra jurisdicción, poder contar con la adhesión a la ley nacional adaptada a nuestra provincia. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, legisladora. No hay más pedido en el uso de la... ¿Sí? Está Daniela Salsoto. Juan Martín, ¿también habías pedido la palabra? Sí, después, vamos. Tiene la palabra la legisladora Salsoto. Bueno, agradezco a la presidenta del bloque que me permitió un poco generar el cierre. No. Si es el cierre, el Bien, legislador entonces, ya... por una cuestión de prevalencia, cierra la designada por la presidenta del bloque del Frente de Todos y antes hace uso de la palabra Juan Martín. Justo que llegó el sanguchito. Sí, hay que hacer como Johnston que come naranja. Simple, cortito, simplemente poner en valor esta iniciativa. Creo que es muy importante. Recorro permanentemente la provincia y el tema de los suicidios, y sobre todo en los jóvenes, es un tema muy presente en la agenda. Recuerdo ahora de los padres organizados que dieron la pelea por la presencialidad en la educación y es un tema que me llevó a hacer varios pedidos a distintos ministerios respecto a las estadísticas que manejaba el gobierno con esto y no tuve respuesta. No fue seguramente un tema de que no me respondieron a mí, sino más bien que esas estadísticas no existen y faltan políticas públicas que atiendan sobre todo la prevención del suicidio. Así que ojalá esta adhesión que estamos formulando aquí, estos conceptos que se vertieron antes de que yo hablara, fundamentalmente en la palabra de la legisladora Jaguar, sean tenidos en cuenta, sea efectivamente así, que este proyecto o que esta ley no caiga como letra muerta. Así que esperamos que esto sea un aporte a una verdadera política pública de prevención del suicidio. Por supuesto, con matices y con el involucramiento de todos esos actores que también se mencionaron aquí, desde los medios de comunicación, las familias, las organizaciones que se ocupan del tema y fundamentalmente el Estado, que para esto también el Estado debe estar presente y tratar de que este verdadero flagelo que es el suicidio no sea parte, digamos, de los anhelos y deseos de nadie. Así que muchas gracias, señor presidente. Bien, legislador. Me está pidiendo la palabra la legisladora Más. Y después, sí, Daniela. Bien. Tiene la palabra la legisladora. Gracias, presidente. Desde el bloque de Unidad Ciudadana vamos a acompañar este proyecto. Nos parece muy importante que estemos hablando en la legislatura provincial del tema del suicidio, un problema que afecta a las comunidades, un problema que tiene que ser abordado por el sistema sanitario, una cuestión que requiere de un abordaje multidisciplinario y también con la participación de todos los integrantes de una comunidad. Es muy importante la formación de redes para poder salvar vidas. Y también el trabajo que se tiene que hacer de capacitación,
para derribar mitos en relación al tema del suicidio. Porque la persona que intenta suicidarse no es que se quiera morir, sino que está viviendo situaciones que la hacen desear la muerte y que le hacen pensar que no hay salida, que no hay posibilidades de tener una vida mejor. Y me parece que en ese sentido también poder trabajar a este tema desde el Estado con una presencia activa, con una presencia fuerte, movilizadora, con los recursos necesarios para llevar adelante un cambio de paradigma en la manera de abordar los intentos de suicidios y de qué manera se trabaja y se acompaña a esa persona que no tiene ya más deseos de vivir. Así que nuestro acompañamiento a este proyecto de ley. Gracias, legisladora. Ahora sí, tiene la palabra la legisladora Salsoto. Sí, bueno, gracias, señor presidente. Para no redundar ni ser tan extensa, decirles que en algunas cifras marcan que en nuestro país entre 9 y 15 personas fallecen diariamente con motivo del suicidio, que la mayoría son adolescentes, que también entre esos adolescentes o quienes se suicidan aparece un alto porcentaje de varones en la ejecución. Esto también tiene un motivo de análisis. ¿Por qué los varones? Porque, bueno, son quienes poseen como la fuerza más ejecutiva y agresiva al momento de tener el impulso. Decirles que existen grupos de riesgo. Hace días atrás se realizó una importante jornada, y lo quiero referir porque fui invitada y también, al igual que hoy estamos reforzando positivamente esta adhesión, quiero mencionar, bueno, las iniciativas que tienen algunos compañeros legisladores de algunas localidades. En la localidad de General Roca se realizó una importante jornada que contó con la presencia de Marcelo Mandri, que es especialista en suicidología, y también con el apoyo de la Red Argentina de Suicidio en Bariloche, porque, y esto fue organizado en conjunto con policías retirados. Existen grupos etarios que también son propensos al riesgo de que se produzca como embudo. ¿Embudo de qué? Lo hemos tratado en esta legislatura provincial. Casos de bullying, discriminación, consumo problemático, y así podemos detallar un sinnúmero de situaciones con las cuales trabajamos leyes y leyes, y creo que es de suma importancia poder decirlo. Tenemos que seguir profundizando y tenemos que seguir entendiendo que si ya hay estudios realizados, que si hay capacitaciones, pues deben redoblarse, pues debe invertirse el doble, y ojalá que esta ley sirva para ello. Así que festejo y celebro que todos hoy podamos estar dando el apoyo a esta importante adhesión. Gracias, legisladora. Tiene la palabra la legisladora Valdebenito. Ramón, perdón. Y después cierra. Deberíamos ordenar mejor los cierres por bloque porque se distorsionó todo. Si usted le cede al legislador Choconi, pero respetemos el cierre de los bloques como viene ordenadamente, que el legislador Juan Martín lo respetó. Legislador López. Discúlpelo al legislador Choconi, que yo fui el que lo distraje, porque le quería preguntar una cosa y nos fuimos a hablar allá y no nos dimos cuenta, perdón. Bueno, si lo disculpan al... Fue mala mía. Pero respetemos el orden de cierre de los 4 bloques que existen en la legislatura. 1, 2, 3, 5. Gracias, presidente. Se habló, quiero decir que tenía, no miedo, pero pensé que no se iba a hablar tanto, y la verdad que me parece que es muy importante, porque si algo se tiene que hacer con este tema es hablar en la comunidad.
En el inicio, los primeros estudios respecto de las personas que se suicidaban, que tomaban esa drástica decisión, se tomaba como una monomanía o una locura transitoria y ahí quedaba todo. Y la verdad es que todavía hay mucha gente en nuestra sociedad que sigue pensando de la misma manera cuando claramente sabemos que esto no es así, porque cuando se comparan poblaciones o se comparan profesiones o se comparan sexos o se comparan ubicaciones geográficas, vemos que las tasas de suicidio son distintas. Entonces, la causalidad, que es múltiple, necesita múltiples respuestas. En esto simplemente celebro porque fue claramente y exhaustivamente explicado el proyecto de ley. Ante la multicausalidad tiene que haber equipos multidisciplinarios trabajando y en eso el rol del Estado siempre es indelegable y debe estar a la cabeza y articulando con todos los otros sectores de la sociedad que se abocan a este tipo de problemas. Así que en ese sentido no quiero decir más, agradezco que se me haya cedido la palabra y me parece tremendamente relevante que tomemos temas como este, que los pongamos como agenda prioritaria, porque si algo nos dejó la pandemia es una precariedad en la salud mental de nuestra población y sobre todo nuestros jóvenes y adolescentes. Y el primer paso para resolver los problemas es asumirlos. Y cuando hablamos de suicidio hay mucho, podemos prevenir mucho, esto es lo más importante. Entonces hay que tomarlo como un problema de salud pública prioritario y ponerse a trabajar y este proyecto va en ese sentido. Gracias. Bien, gracias al resto de los bloques por entender y hacer la excepción. Tiene la palabra la legisladora Valdebenito. Gracias, señor presidente. Nada, voy a hacer algunas salvedades nada más porque ha sido expuesto por todos los miembros que hicieron uso de la palabra. Simplemente para darle algunos datos al legislador Juan Martín que tiene nuestra provincia porque dijo que no los había encontrado. La provincia de Río Negro, entre el periodo 2017 y 2019, la tasa de suicidio o la edad comprendida de las personas que se suicidaron fue entre 15 y 29 años y fue la franja de mayor prevalencia con 58 casos. Y en los adultos de 30 a 49 años, 43 casos. Corresponden al 30%, al 39% de los anteriores. Y tenemos datos, estos son los datos de nuestra provincia, hay más, pero no voy a leer más datos. Y sí, digamos, celebrar esto y recordar a los legisladores, a la legisladora Agostino y al legislador Ocampo, mandato cumplido, que también fueron unos personas que presentaron este proyecto de ley de adhesión, como lo presentó en el 2017 la legisladora Jaguar. Nobleza obliga que lo recordemos, que ellos habían presentado ese proyecto de ley de adhesión a la ley nacional. Costó un tiempo que podamos adherir y mejorar en esta adhesión nuestras cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas llevar adelante en nuestra jurisdicción, pero sobre todo tiene que ver básicamente con poder adaptar esta norma nacional a nuestra jurisdicción con los recursos existentes y que llegamos por fin y luego de haberlo retrabajado varias veces las autoras con el Ejecutivo, abordamos y llegamos a este proyecto que hoy estamos sancionando. Y no es un dato menor, si Durkheim en 1800, en su teoría del suicidio, estaba hablando de esto, estamos en el 2022, ha corrido mucha agua por ahí, ¿no? Y donde Durkheim, a las palabras que hoy estamos utilizando de la multicausalidad, de los problemas sociales, ya lo hablaba en 1800. Y hablaba de que no es un acto individual, es un acto colectivo el suicidio. Nadie toma una decisión de suicidarse solo. Digamos, hay factores, como nombraron los que fueron hablando, que van influyendo en la decisión de ese individuo en tomar la decisión del suicidio. No se suicida de un día para el otro, pasan años hasta que llegue el momento del hecho del suicidio. Entonces, más que importante y sobre todo, es un acto individual y solitario el suicidio de la persona y complejo de abordarlo. Y me parece que como Estado
estamos en condiciones de abordar esta situación desde los distintos sectores ministeriales que van a tener que llevar adelante esto, que tiene que ver con la prevención fundamentalmente. El objeto es prevenir, porque la asistencia, cuando el hecho está consumado, es la asistencia a los que quedan, a familias de esa persona que se suicidó. Y la prevención no hay otro modo ni hay otra forma a través de la capacitación y de empezar a hablarlo, como dijo el legislador Choconi. Celebremos que estamos hablando de suicidio y que nos lleva tiempo. Sé que es tarde y que estamos apurados y que estamos cansados, pero hablar de suicidio no se habla todos los días. No se habla todos los días. Y tenemos que sacar el mito de que de esto no se habla, porque podemos tener cualquier persona cercana a nuestra, un amigo, que en algún momento pueda pensarlo o pueda estar transcurriendo situaciones complejas que no pueda resolverlo y lo resuelve a través de la muerte. Entonces, eso es lo fundamental, la capacitación a todos y a todas. La legisladora Salsoto hablaba de las personas que habían hecho esta capacitación en suicidología y me parece importante que el rol del Estado, más allá de esta asociación, fundación que vino a la provincia a hacer algunas capacitaciones en distintos lugares de la provincia, el rol del Estado y esta mesa que se va a conformar a partir de esta ley, donde el Estado va a estar presente y van a tener las herramientas porque son profesionales que están preparados y formados para abordar una situación tan compleja como es el suicidio. Es desde ahí y es también con las organizaciones civiles, con toda la sociedad civil, que empecemos a hablar de suicidio para reducir justamente la tasa. Y la OMS dice que es la tercera causa de muerte. Entonces es un problema de salud sumamente complejo y a partir de ahora, si bien se vienen haciendo cosas en el Estado provincial, hoy hay una herramienta más para abordar este tema. Gracias, señor presidente. Bien, legisladora, vamos entonces a pasar a votar. Proyecto 555 del 2022, ya están los 556 del 2022, ya están los dispositivos listos, se está votando. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, será difundido a la población para su consideración, atento al artículo 141 de la Constitución Provincial.